Buenos días. En esta oportunidad vamos a ver algunas técnicas de investigación cualitativa, así como conocer algunos aspectos importantes a considerar al realizar la recolección de los datos y obtener la información en la investigación cualitativa. Los objetivos de esta clase son conocer las características de la recolección de los datos de la investigación cualitativa y conocer algunos métodos de recolección de información en la investigación cualitativa. Algunas características que tienen que ver con la forma de obtener los datos y la investigación cualitativa son que hay una estrecha relación entre la muestra, cómo vamos a obtener la información y el análisis de esta información. Si nosotros tenemos una muestra, como por ejemplo un focus group, un grupo focal, vamos a recolectar la información de una manera distinta a si nosotros tenemos una obtención de información en base a una muestra que tiene que ver con las entrevistas. Si hay una persona o hay un grupo de personas, la muestra y cómo vamos a recolectar la información, así como el análisis, va a ser distinta. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre la muestra, la recolección y el análisis. Porque recordemos que en la investigación cualitativa no se miden variables, lo que ocurre en la investigación cuantitativa, sino que se obtienen datos. Y estos datos se obtienen de las unidades de análisis, de las muestras, y se transforman en información. Por lo tanto, la forma de poder obtener esta información va a ser muy distinta a la metodología cuantitativa. Es importante recordar además que esta obtención de datos ocurre en el ambiente natural y cotidiano donde viven las personas o en la unidad de análisis desde donde nosotros vamos a obtener la información. El instrumento, esto es importante de poder identificar que el instrumento en la investigación cualitativa es el investigador, el que con diversas técnicas o métodos como por ejemplo la entrevista, grupo focal o documentos va a obtener la información. Entonces, el instrumento, ustedes se recuerdan que la investigación cuantitativa podía ser un cuestionario validado. El instrumento en la investigación cualitativa es el investigador, es él el quien recoge la información. El papel y el rol que tiene el investigador en la investigación cualitativa es muy importante. Primero que nada, tiene que respetar a los participantes, respetarlo en cuanto a todas sus opiniones y en cuanto a las creencias que éste pueda tener. Y para esto debe ser sensible, debe ponerse en el lugar que está la persona a la cual, por ejemplo, estoy entrevistando. Debe ser abierto y poder entender y conocer de manera abierta las experiencias y las vivencias de los participantes. Muchas veces tenemos que tener un rol interactivo en el cual vamos a conversar, vamos a participar, por ejemplo, de las costumbres que son importantes para las personas que participan en la investigación. Siempre con una postura reflexiva, pensando y analizando lo que estamos viendo. Procurar siempre minimizar las influencias de las propias creencias y de los propios valores. A veces es muy difícil cuando esos valores o esas creencias están en conflictos con las nuestras, pero de alguna manera tenemos que minimizar aquellas influencias que son propias. Evitar inducir respuesta. Por eso es importante cuando hacemos preguntas que sean preguntas abiertas y que no tengan sesgos. Evitar las críticas o juicios. Obviamente eso tiene que ver
con el respeto a los participantes. Tener varias fuentes de datos. Si vamos a hacer una entrevista, hacer más de una entrevista, 2 o 3 según sea necesario, pero también tener otras fuentes de datos, por ejemplo, documentos que tengan relación con lo que nosotros vamos a investigar. Leer y conocer el contexto antes de ingresar al campo. Si nosotros vamos a ir a hacer una investigación en un grupo de personas que viven en un cierto barrio o en una comunidad, leer y conocer sobre esa comunidad, cuándo se formó, desde cuándo están, por ejemplo, organizados, quiénes son los directivos, quiénes participan, cómo es la organización. Existen distintos métodos entonces para poder obtener la información. Entre estos métodos o técnicas están algunos que son los más usados. Existen 5 tipos básicos de técnicas de investigación cualitativa. La entrevista, la observación, el análisis de documentos, técnicas participativas y diario de campo. Algunas técnicas participativas y el diario de campo. De estas técnicas, la entrevista es la más usada y la observación participante está siempre presente. En cuanto a las entrevistas cualitativas, hay de distintas formas o tipos de entrevista. Tenemos la entrevista, por ejemplo, a una persona individual, que puede ser una entrevista sin estructurar, abierta. Uno va, ¿cierto?, se contacta con la persona y hace preguntas abiertas que no están estructuradas. Semiestructurada es que puede llevar un guión, ¿no es cierto?, que está focalizado este guión a hacer ciertas preguntas, pero igual forma las preguntas más bien son abiertas para poder abrir la conversación y que puedan emerger desde esa conversación los distintos conceptos. Y por último está la entrevista estructurada, donde se realizan preguntas que están previamente analizadas y de alguna manera focalizadas a nuestros objetivos. También hay entrevistas que son grupales, por ejemplo, a un grupo de discusión o a un grupo focal, donde se hace una entrevista a varias personas a la vez. Esta entrevista también puede ser no estructurada o también puede ser semiestructurada. Y hay entrevistas que se realizan especialmente, que pueden ser estructuradas o no, a informantes claves. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una investigación a un grupo específico de una comunidad y sabemos que en ese grupo hay ciertos líderes que sería importante poder conversar con ellos, esos van a ser nuestros informantes clave. O a personas especiales, hacer entrevistas a personas que tienen ciertas características en ese grupo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un objetivo que tiene que ver con la percepción que tienen las mujeres en relación a la vivencia en esa comunidad, vamos a hacer una entrevista, ¿no es cierto?, a lo mejor a una mujer que vive en esa comunidad que tiene alguna característica que nos interesaría a nosotros conocer de cómo es su vivencia. Por ejemplo, si es una madre soltera o si es una adolescente o un adulto joven que está sin trabajo. Esas son entrevistas especiales para reconocer o conocer la vivencia de esa mujer en esa comunidad. Y por supuesto, entrevistas a aquellas personas que son representativas de esa comunidad. Algunas de las características de una entrevista. Algunas de las características, por ejemplo, es que sea flexible.
si vamos a entrevistar o nos vamos a encontrar con una persona, es importante seguir el ritmo de esa persona, ¿ya? Los silencios, por ejemplo, que la persona que vamos a entrevistar, los silencios también son una forma de comunicar y de decir. Que se establezca una comunicación oral en la entrevista también impacta en un grado de relación. Nosotros a través de la entrevista vamos a lograr relacionarnos e interactuar con la otra persona. En una entrevista, a través de las preguntas y de las respuestas, se logra una comunicación y a través de esta comunicación vamos a poder ir construyendo los significados de las experiencias que tengan las personas. Por eso es que las preguntas van a ir variando también en la medida que vamos avanzando en la entrevista. A lo mejor nosotros llevamos un guión hecho, pero a través de las respuestas vamos a vernos en la necesidad de poder hacer otras preguntas que no las teníamos presupuestadas. Porque a través de la entrevista se posibilita una influencia recíproca entre el entrevistador y el entrevistado. Es importante tener siempre en consideración que esta entrevista tiene una finalidad y un propósito y poder llevar la entrevista a través de la conversación hacia esta finalidad y este propósito. Entonces se establece una relación, pero esta relación tiene que ser equilibrada entre lo familiar que puede ser y lo profesional. Es importante también siempre considerar el contexto donde vamos a realizar la entrevista, por ejemplo. Si nosotros vamos a hacer una observación, vamos a hacerla en el ambiente natural. Si vamos a hacer una entrevista, ojalá también pueda ser en el ambiente natural donde suceden los fenómenos, para poder darnos cuenta realmente de los significados de las respuestas de la entrevista, por ejemplo. El éxito de la entrevista va a depender de las habilidades que tenga el entrevistador. Algunas recomendaciones al realizar una entrevista. Por ejemplo, escuchar de manera activa, estar atento a lo que me dice la persona. Estar atento significa observar, ponerse a la misma altura, no distraerse en relación al contexto, al entorno, evitar que existan algunos distractores. Evitar el interrogatorio. Una entrevista no es preguntar y escuchar una respuesta. Eso sería un interrogatorio. Es una conversación. Esta conversación va a requerir de confianza y de empatía frente a la persona que estamos entrevistando. Si esa persona no tiene confianza y no siente que nosotros tenemos empatía hacia él, no vamos a poder lograr la confianza y de esta manera poder entender lo que está pasando. No inducir la respuesta. A esto nos referimos, ¿no es cierto?, a que las preguntas son abiertas y sin sesgos. Evitar distractores, informar los objetivos. Siempre antes de la entrevista tenemos que explicarle a la persona cuáles son los objetivos de esta entrevista, cuál va a ser el uso que se va a hacer de esta entrevista y no incomodar en cuanto a la privacidad de las personas, no invadir la privacidad. Clarificar las respuestas. Si yo hago una pregunta y no entendí bien la respuesta, pedir que se las puedan repetir o hacer la pregunta de otra forma, de tal manera que me quede claro cuál es la respuesta. Y equilibrio en el tiempo. Una entrevista tiene que tener un tiempo, 1 hora o no más, dependiendo de a quién le voy a hacer la entrevista y del contexto. Pero tiene que haber un equilibrio. No me puedo extender en una entrevista en 3 o 4 horas.
Ahora, dentro de las preguntas, el orden de las preguntas van a ser, primero, las preguntas que sean de orden general, después las más complejas, después las sensibles y al final van a ir las preguntas de cierre. Las partes de una entrevista. Ustedes van a hacer como un ejercicio, una entrevista, que va a tener una evaluación final. Las partes de la entrevista van a ser las siguientes. Primero, ustedes la van a planear, van a hacer una planeación de la entrevista. Para esto van a tener que tener un contacto. ¿A quién van a entrevistar? Van a preparar esa entrevista. Eso significa qué preguntas van a hacer, qué tipo de preguntas van a hacer en esa entrevista. Por lo tanto, en este caso, van a hacer una entrevista ustedes semi-estructurada. La van a ensayar primero. Van a ensayar, por ejemplo, entre ustedes. Una vez que ya tengan la entrevista que van a realizar y la hayan ensayado y que tengan el contacto, van a confirmar la cita con la persona a quien van a entrevistar. Para eso, ustedes van a usar grabadora para tener todos los datos y además una libreta donde van a ir anotando algunas observaciones que ustedes van a poder percibir. Por ejemplo, algunas miradas, si la persona está incómoda, si se cambió de lugar, si se paró, si se sentó. Por supuesto, la entrevista ustedes la van a vestir apropiadamente y no olvidarse del consentimiento informado que la persona tiene que firmar. En segundo lugar, ustedes van a ir al lugar acordado con la cita, a la hora y el día. Y van a iniciar su entrevista. Recordar apagar el celular para evitar todos lo que pueda estar interfiriendo. Si van a estar, por ejemplo, haciendo la entrevista en una casa, ojalá que sea un lugar adecuado para que no esté habiendo interferencia de o celulares o televisión o radio o que entre y salga gente. Repetir nuevamente cuál es el propósito de esa entrevista y recordar que firme el consentimiento informado. Durante la entrevista es muy importante que su escucha sea activa. Eso significa estar atento a todo lo que esa persona les está diciendo. Cuando hacen una pregunta abierta, escuchar atentamente aquellas respuestas, porque a lo mejor pueden surgir algunas dudas en relación a lo que ustedes están preguntando y a las respuestas que se les está entregando aquella persona o el participante. O se les puede además ocurrir otras preguntas que sean necesarias en relación a las respuestas que se le está dando. Respetar los silencios para que esa persona tenga el tiempo de poder ir analizando y reflexionando lo que ustedes les preguntan y las respuestas que esa persona está entregando. Captar aspectos verbales y no verbales y en ese sentido ir anotando los aspectos no verbales si es que se le permite y si no es una interrupción para el buen fluir de la entrevista. Demostrar siempre interés en lo que nos está entregando, la información que está entregando la persona. Al final, preguntar si tiene algo más que agregar. En este proceso de preguntas y respuestas también se produce una reflexión dentro de las personas que estamos entrevistando. Y por eso es que es importante al final preguntar si tiene algo más que agregar. Posiblemente esa persona siempre va a tener algo que confirmar o algo que reflexionar o algo que decir que para nosotros como entrevistadores va a ser muy importante. Y después de la entrevista tenemos que transcribir todo lo que pudimos anotar en nuestro cuaderno de campo, examinar todas las notas, analizar el contexto, ojalá mandar una nota de agradecimiento a la persona que fuimos a entrevistar y empezar
analizar toda la entrevista, toda la guía de la entrevista. Para poder hacer una entrevista vamos a realizar una guía de la entrevista. De esta manera no vamos a olvidar los detalles y vamos a tener un orden. Esta guía es útil para poder centrarnos en los objetivos y no dispersarnos en otros temas. ¿Qué elementos deben contener esta guía? Los siguientes. Primero, por cada entrevista vamos a hacer esta guía donde va a estar la edad de la persona, el sexo, en qué trabaja, el lugar de la entrevista, la fecha de la entrevista, el inicio, la hora de inicio y la hora de finalización. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista? Y le vamos a decir y vamos a profundizar, ¿no es cierto?, en las características de la entrevista a la persona que vamos a entrevistar. Vamos a profundizar o a decirle que es una entrevista confidencial y le vamos a decir cuál es la duración aproximada de la entrevista. Una vez realizado esta primera introducción, vamos a proseguir con las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es su opinión en relación al sistema de salud en Chile? Otra pregunta podría ser, ¿cuál es su percepción de la atención en el CEFAM? ¿Cuál es la percepción en la atención del programa de riesgo cardiovascular? En fin, vamos a ir realizando las preguntas en relación a los objetivos que nosotros nos hemos planteado. En esta diapositiva vamos a dar un ejemplo de un pedazo de una entrevista. Por ejemplo, si el objetivo era conocer las creencias en salud de las personas inmigrantes que identifica el profesional de enfermería entrevistado. Pregunta de embudo. Es esa pregunta que nos va a llevar al tema, hacia las profundidades del tema. Usted, como profesional de enfermería, según su percepción, ¿ha identificado creencias en salud de la población inmigrante que ha atendido? ¿Me puede contestar si ha tenido algún tipo de percepción o cuál ha sido en el fondo su experiencia? Y si me dice que sí, que ha tenido algunas percepciones, algunas creencias, yo tendría que tener preguntas de relanzadera para que pueda profundizar en el tema. Por ejemplo, si ha podido identificar creencias en salud de origen haitiano, ¿cuáles son? ¿Podría nombrarnos 2 o más? Entonces ahí yo voy ampliando el tema. Estas creencias en salud, ¿de qué manera influyen en la adherencia a las indicaciones y o tratamientos por parte de los usuarios? Ahí yo pregunto de qué manera han influido. No dirijo hacia un sesgo, como por ejemplo, ha tenido algunas barreras negativas o ha influido de manera negativa, sino que en un contexto general, de qué manera han influido. ¿Cómo ha comprobado si cumplen o no las indicaciones? ¿Identifica algún caso que nos pueda compartir? Esas son preguntas que tienen que ver con la pregunta de embudo, que es la pregunta que nos metió en el tema. En una entrevista cualitativa hay ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas está que es flexible. La entrevista es flexible, puede dar para poder entender muchas situaciones, muchas vivencias, muchos temas. Tenemos la oportunidad a través de una entrevista de observar a las personas, además observar sus gestos, sus expresiones y además observar el contexto natural de esa persona. Vamos a obtener información completa. Una entrevista en profundidad puede entregarnos mucha información y por lo tanto nos va a permitir profundizar en un tema determinado. Va a ser de fácil seguimiento, ya que podemos tener varias personas
a las cuales podemos acudir para poder realizar la entrevista. Y podemos además hacer el seguimiento a esa persona. Y tener diversidad de entrevistas, de diversidad de vivencias. Dentro de las desventajas está que pueden haber errores debido a la falta de experiencia del entrevistador. Si no preparamos bien la entrevista y no la ensayamos antes, pueden haber errores al formular la entrevista. Que el procedimiento puede ser más lento. En ocasiones el costo es alto en relación al costo del tiempo. Una entrevista de 1 hora requiere varias horas de análisis. Y al realizar entrevistas las muestras son más pequeñas porque el tiempo en cada entrevista es bastante alto. Otra forma de obtener información es a través de la observación. Cuando estamos haciendo una entrevista también estamos observando a la persona que está siendo entrevistada. Pero cuando estamos en algún lugar haciendo una investigación en un campo específico, por ejemplo, en un servicio de cirugía o en un servicio de medicina, yo puedo hacer distintos tipos de observación. Una es la observación participante y la otra es la observación no participante. Observar no es lo mismo que ver. No se limita al sentido de la vista. Implica todos los sentidos. Por ejemplo, la observación participante implica poder oler, ver, sentir los ruidos, todo lo que esté presente por parte hacia el observador. Es estar atento a los detalles y a las interacciones. Los propósitos de la observación son explorar, describir, comprender los distintos procesos, identificar los problemas a través de la observación. ¿Y qué podemos observar? Vamos a observar el ambiente físico. No interpretar el ambiente con adjetivos, por ejemplo, este ambiente es hermoso, salvo que sean comentarios de los participantes. Vamos a observar el ambiente social, las formas de organización, los patrones de interacción, las características del grupo, la edad, el género, las etnias, cuáles son los actores claves. En la observación van a influir 3 factores. Tenemos el registro a través de los órganos del sentido, donde se produce el estímulo. Pero además hay una situación que es psicológica de la observadora o del observador, que tiene que ver con todas aquellas dimensiones psicológicas y con formación psicológica de los significados para el investigador. Y la memoria que tenga esa persona en cuanto a lo que está mirando. La memoria para un futuro y la memoria que tenga del pasado. Entonces serían los factores físicos, funcionales y factores de la persona que influyen en este proceso. Dentro de los factores funcionales que tienen que ver con la situación psicológica de la observadora están las experiencias que haya tenido, los valores, las expectativas, las necesidades, las actitudes, las normas socioculturales internalizadas que tenga el observador. La observación, cuando no es participante, tiene algunos objetivos como, por ejemplo, apoyar el mapeo de los elementos básicos para comprender la realidad. O sea, yo puedo ir a observar, así como lo dice la foto, qué es lo que está pasando, o puedo observar sin ser parte del medio, el entorno o el hábitat. Y nos prepara para la observación participante o para poder analizar en profundidad. La observación participante no se trata de sentarse y ver al mundo y tomar notas, no. Implica entrar en profundidad, en las profundidades de esas situaciones o fenómenos que queremos nosotros investigar. Y esta
entrar en profundidad, tiene que ver con una reflexión permanente de ese fenómeno. ¿Qué vamos a observar? ¿Cuándo observar y de qué manera? ¿Y qué decisión de fenómenos a observar y cómo lo vamos a analizar en una observación participante? Aquí hay algunas características que tienen que ver en esta diapositiva con la observación participante y la observación no participante. En la observación no participante, por ejemplo, cuando se observa un video. Si nosotros vemos un video de una escena en una comunidad X, ahí nosotros no vamos a estar participando. Cuando la participación es pasiva, está presente el observador, pero no interactúa. O sea, yo puedo ver lo que pasa, por ejemplo, en la dinámica en una plaza, porque quiero ver, investigar el fenómeno de las personas que asisten a las plazas, qué es lo que hacen, cómo viven la plaza, para poder hacer una investigación. Entonces yo voy a observar, pero no interactúo con las personas. Si la participación es moderada, participa en algunas actividades, pero no en todas. No es parte de la vivencia, sino que solamente en algunas actividades. Por ejemplo, yo podría ir a esta plaza y podría conversar con las personas, además de mirarla. Y a lo mejor podría jugar con algunos niños en algún juego. Cuando la participación es activa, participa en la mayoría de las actividades, no se mezcla completamente, sigue siendo ante todo un observador. Aquí, por ejemplo, si yo quiero investigar lo que pasa en un servicio de cirugía y voy, ¿no es cierto?, participo en la entrega de turno, converso con las personas, converso con los pacientes, acompaño en algunas interacciones a los profesionales y a los técnicos que están ahí en ese medio, pero no participo en todo activamente. Pero no participo en todo. Tengo una participación activa, pero no en todo. Y la participación es completa cuando me mezclo totalmente. El observador es un participante más. O sea, por ejemplo, yo decido hacer una investigación en el servicio de cirugía y me mezclo entre las personas que están ahí, como uno más. Una tercera forma de obtener información es a través del análisis documental. El análisis de documento es una fuente muy valiosa para obtener datos y poder entender un fenómeno en profundidad. Prácticamente la mayoría de las personas, organizaciones, comunidades o sociedades producen estos documentos y les sirven al investigador para conocer los antecedentes en profundidad de un ambiente, las experiencias vividas y las situaciones de la vida cotidiana de una unidad de análisis. Para hacer el análisis documental para este fenómeno se requiere de un proceso reflexivo sistemático, porque tenemos que descubrir cuál es el significado de esos documentos para entender el fenómeno. Hacer análisis de documentos y contenido tiene todo un procedimiento para poder realizar una creación científica. Tiene que haber un análisis, síntesis, deducción, además inducción. Tenemos que empezar a relacionar los documentos entre ellos y con toda la información. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de la Escuela de Enfermería que creó un museo para preservar su patrimonio de más de 80 años. ¿Ya? Eso fue una foto de cuando fue inaugurado y a través de todos estos elementos nosotros podemos ir descubriendo cómo fue la enfermería y cómo ha ido cambiando la profesión y la disciplina a través del tiempo. Entonces el análisis documental puede ser hacia personas o puede ser a grupos, a instituciones también.
y pueden ser formales o informales. Pueden haber documentos que son formales, ¿no es cierto? Y algunos que no tengan esa formalidad de las que tienen propio de las instituciones. Por ejemplo, dentro de los formales podrían aparecernos las fichas clínicas, el análisis de documentos, y podríamos nosotros revisar las visitas de enfermería que están en las fichas clínicas. Pero dentro de las informales podrían ser, por ejemplo, algunas cartas o algunas notas que quedaron entre medio de las fichas clínicas, notas de paciente, etc. Estos documentos van a facilitar el encuadre del estudio, o sea, lo van a completar, van a profundizar el estudio de un fenómeno. Permiten además conocer algunos roles, rutinas, reacciones, cultura, nos permite conocer en mayor profundidad ese fenómeno, conocer algunos intereses y las distintas perspectivas que pudiesen existir. Algunos tipos de documentos, por ejemplo, teníamos las actas, algunas circulares, informes, programas, las políticas, leyes, decretos, cartas, diarios, discursos, en fin, periódicos, revistas, películas, fotografías, dibujos. Hay muchos tipos de documentos. Del ambiente laboral, por ejemplo, tenemos el cuaderno de novedades, actas de reuniones, registros administrativos, y con estos documentos nosotros podemos conocer cuál es la dinámica de ese medio que estamos investigando, de ese ámbito a investigar. Algunas ventajas y desventajas del análisis documental. Dentro de las ventajas estaría que es una técnica no intrusiva, o sea, siempre es menos invasivo leer un documento que hacer una entrevista. Los datos tienen forma permanente, están ahí. Los datos de 1800 que pudiésemos haber encontrado por escrito o documentos van a estar ahí de manera permanente. La información longitudinal y es de bajo costo. Revisar documentos no tiene un costo elevado en cuanto a lo económico, y además nos puede dar una información de cómo ha sido el proceso de manera longitudinal. Las desventajas, la accesibilidad a información. En cuanto a la disposición de documentos es limitada o parcial, o sea, realizar una investigación solo en base a documentos, a veces esto puede ser limitante. Y dentro de los objetivos puede haber sido escrito un documento con algún propósito específico. Otra metodología son las sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Otra forma de obtener información es las sesiones en profundidad o grupos de enfoque. ¿Cuándo se utilizan? Cuando existe un interés de parte del investigador para ver cómo los individuos interactúan entre ellos y cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Tenemos las entrevistas a grupo, reuniones de grupo que tienen que ser más bien pequeños o medianos, de 3 a 10 personas. El ambiente que se tiene que dar es un ambiente relajado e informal, y la conducción idealmente de una persona que tenga herramientas y que sea un especialista en dinámicas grupales, y que cuando se junta un grupo, por ejemplo, hay personas que tienden a empoderarse mayormente o a apoderarse de la conversación, y otros que a lo mejor no van a sentir que no tuvieron la posibilidad de poder dar sus opiniones. Entonces, esta persona que va a conducir tiene que tener estas características y ser especialista en las dinámicas grupales. En este caso, la unidad de análisis sería el grupo. Entonces, el guía, el especialista en estas dinámicas grupales, debe provocar que todas las personas tengan la posibilidad de participar. Además, evitar, por ejemplo, las agresiones entre los participantes, que cada uno tenga su turno y pueda expresarse. Otro elemento importante
con el cual podemos obtener información para nuestra investigación es el diario de campo. El diario de campo nos permite desarrollar la observación y además desarrollar el pensamiento reflexivo. Permite la reflexión sistemática de los distintos fenómenos. Es un medio y un fin en sí mismo. Acompaña toda la investigación. Cuando yo realizo una investigación cualitativa tengo que tener un diario donde vaya anotando además todo lo que vaya observando. A través de él se puede leer el saber pedagógico de quien es en su momento o quien lo elabora. Cuando yo voy a hacer un registro en el diario de campo, tengo que colocar el día, la hora, el contexto, cuál era el ambiente, tanto el estático como el dinámico, cuáles son las impresiones de la persona que está observando y puedo hacer mapas o esquemas además. Hay un primer momento que es el momento de la observación y un segundo momento que es el del análisis. En este momento de la observación refleja los hechos, las experiencias que nos van a permitir profundizar respecto a el fenómeno de estudio. Este diario de campo es importante también que sea muy confidencial. Bueno, la bibliografía utilizada en esta clase es la Metodología de Investigación de Sampierre, la quinta edición. Espero que sea de provecho para todos ustedes.